Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, estamos hoy con la segunda entrevista a Fausto, que ya comenzó con el curso de automatizaciones de espectáculo y bueno, tenemos mucho para charlar. Quiero hacerle preguntas y quiero que él me cuente también su experiencia, pero vamos a arrancar con hoy a la tarde va a haber una clase. ¿De qué se trata la clase? ¿Por dónde viene el curso hoy en día? Bueno, hola. Hoy la charla viene un poco a partir de la narración cinematográfica como conformación de la cultura popular. Ujú, Vamos a ver una entrevista, una charla de Martin Scorsese que comenta cómo, bueno, en su historia personal, cómo él se formó con la televisión, ujú, cómo la televisión le entregó las primeras herramientas narrativas ujú, sobre el tamaño de plano, la intención. Habla un poco de Orson Welles, de cómo él recicla todo eso como para entender cuál es la fundación de la cultura popular. Después de eso vamos a ver cosas de Michael Jackson, ujú, eh, vamos a ver comparaciones de sus distintos momentos con sus referencias, desde Fred ujú. Astaire, el cine de poco de lo que era lo primero del cine de explotación negra, ¿no? Lo que era películas donde los protagonistas eran gente de color que cantaba y que bailaba y cómo eso lo fue formando a él. Después ya nos metemos ya de lleno en Eurovisión y la última presentación de Madonna. Vamos a hablar un poco también de simbolismo y un poco también es un momento, como es un momento muy especial, que están pasando cosas que no sabíamos que iban a pasar, que no sabemos también cómo asimilarlas. Quiero que charlemos también un poco de eso, analizando qué pasa, cuál es nuestro lugar con ese tipo de producción de contenido y de concepto. Sí. Eh, y un poco a partir de eso vamos a hacernos cargo de escribir guiones y charlar un poco de la estructura básica del guión, por qué se escribe de tal o cual manera y por qué ese estándar del guión nos permite entendernos con otros técnicos y otras personas. Bueno, tenemos para ver un montón de cosas. Che, Fausto, mira, me quedó en la cabeza ahora con esto que decís con respecto a lo que nombraste, Scorsese, Michael Jackson, Fred Astaire, son personas que tenían un poco claro lo que querían ver. ¿Qué reflexión, sobre todo Michael, o sea, que es quizás la persona que más se vio trabajando, o sea, que hay más documentos viendo, Ujú. charlando. Son personas que tenían claro los conceptos. ¿Qué te lleva a elegirlos a ellos como punto en común, digamos, para analizar su trabajo? La cultura popular y su precedente, como vos dijiste, su precedente para comprender qué es lo que tomaron y qué es lo que Ujú, hicieron. Hay un fragmento también de una charla del filósofo francés Gilles Deleuze, que un poco nos presenta las teorías de Foucault mm, y la educación, el espectáculo, qué lugar tiene la cárcel y el espectáculo. Y bueno, un poco también lo que quiero representar con esta elección de material es cómo esto nos viene, esta cultura popular nos cae como una ola a mm, nosotros y cuál es nuestro lugar en eso. sí, Eh, Nosotros como productores, directores, técnicos sudamericanos, ¿por qué hacemos lo que vemos? ¿Por qué repetimos lo que vemos? Y un poco claro. tomar eso para ver qué vamos a hacer, porque está claro que ahora algo va a cambiar, no sabemos cuánto, mucho, no sabemos cuál va a ser nuestro lugar, desde qué presupuestos va a haber hasta qué cosas se van a hacer. Entonces, si es un momento de refundación, está bueno que tengamos claro cuál es nuestro lugar para no repetir lo que vimos, porque, wow, es espectacular, es re lindo, wow, pero es parte de su cultura, Claro, de su lugar, de su historia, claro. y tenemos que hacernos cargo de la nuestra. Entonces, también tengo algunas cosas, algunas entrevistas de D'Argelos muy interesantes sobre cómo él concibe el espectáculo, Es cómo interesante eso. compone. Es interesante, Eh, sí. un poco de herramientas para vislumbrar desde dónde tejen la canción.
bueno, vamos a ver algunas cosas del puestista de Babasónicos, de la Croix. Bueno, ahí más o menos por ahí, y después técnicamente, bueno, ya vamos a ver un poco de redes, un poco cómo configurar el RTP MIDI, cómo llega a Windows, cómo sale de Mac, cómo se encuentran, un poco como para Es interesante como la forma en que estás tomando el curso, porque ahí hay un valor agregado que nosotros, se comunicó el curso como un curso de automatización de show, pero es 10 veces más que solamente eso. O sea, es mucho más interesante. Es que me parece una gran oportunidad para que fundemos partes que están negadas de nuestro oficio, para que tomemos el espacio y a conciencia lo armemos de la mejor manera. El negocio es el negocio, a veces llegamos a una producción que están dando y nos adaptamos, a veces la hacemos, a veces la diseñamos, pero hay muchos puntos oscuros que todavía no tienen forma, no tienen nombre, entonces lo mejor que podemos hacer es agarrarlos, hacernos cargo, y nosotros también, esto nos va a dar herramientas para nuestros empleadores, explicarles cómo se hacen las cosas, cómo pueden llegar a buen término, ¿no? Claro. Te saco un poco del lugar y quiero saber tu opinión porque es algo que yo sé que tenés opiniones formadas y que tenés una gran capacidad de análisis sobre eso. Últimamente, me gustan mucho los videojuegos, me consumo mucho videojuegos, y están empezando a ver espectáculos dentro de los videojuegos. Estamos hablando precisamente de una experiencia que viví hace poquito, que fue un concierto de 3 DJs, puntualmente la estrella era Steve Aoki, dentro de Fortnite, que es un juego en primera persona dentro de un mundo 3D gigante. Bueno, y resulta que uno accedió como un Second Life adentro del juego a ver un concierto, una cosa increíble. ¿Qué pensás con respecto a nuestro trabajo dentro de este mundo o submundo que puede llegar a ser la evolución tranquilamente de la industria? Sí, bueno, yo te puedo contar de mi experiencia, que también fue tuya, solo que vos por ahí no lo reparaste, pero hace un tiempo hicimos un trabajo juntos, que era un stand, donde había un auto en una exposición con una canilla, no sé si lo tenés más o menos presente. En ese trabajo puntualmente yo utilicé un motor de videojuegos que se llama Unity, una plataforma para componer una cantidad de material en 3D en tiempo récord. Básicamente en esa situación las aprobaciones no se daban y se acercaba la fecha de producción, y cuando se dieron ya me había sacado de los tiempos de producción tradicionales, donde vamos al cinema o vamos al after. Ahora había que sacarlo y era mucho tiempo, eran 30 minutos de material. Entonces, en esa oportunidad agarramos Unity, modelamos un escenario en Unity, pusimos las cámaras y las grabamos. Y después ese material lo editamos y lo pusimos en el stand y corrió derecho toda la jornada. ¿Qué pasa con los motores de videojuegos? Hay un nivel de refresco en la forma de trabajo que año a año se va simplificando. Un programador de videojuegos no está muy lejos de un programador de Java o de Python. Porque cuando se programan las herramientas se las hace sintéticas para que el que tiene que construir con eso vaya rápido. Entonces, por ejemplo, esta semana todo el mundo estuvo hablando de la demo de Unreal 5. El Unreal 5, que hablan de 30 millones de polígonos por, bueno, unas resoluciones que superan a la realidad ya. Lo cual también habla de una nueva realidad. De una nueva realidad de las propiedades rizomáticas que tiene todo. No quiero ponerme muy filosófico, pero no sé si notaste que cuando te pones a estudiar un tema o a mirar algo, es infinito. Es una espiral hacia adentro, si es el mundo microscópico, si es el mundo del derecho, si son los números, si son las matemáticas, todo tiene propiedades
rizomáticas, ¿no? Van hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro y parecen no terminar nunca. Bueno, el mundo de la programación y todo lo que está en juego, lo que demanda, van renovando muy rápido las cosas y es justamente por eso vuelvo a lo que decías antes, del valor agregado por ahí, porque hablamos de guión, porque hablamos de realización, porque hablamos de historia, porque es lo que está antes que todo. Claro. Hoy en día los programadores de Unity ven las herramientas nuevas y todo su tiempo de aprendizaje se tira, porque ahora la herramienta nueva es tirar un modelo 3D y ya no hay lo que se llama precocer o prehornear, ya no hay preparación para el 3D porque el programa ya levanta la luz y el modelo y lo corre. Entonces, Lo que falta es el storytelling, como dicen, o como el guión propiamente dicho. ¿Qué contar? Exactamente, ¿qué decir? Para no caer de vuelta y no hacer el mismo juego, el mismo show, el mismo cuento, la misma película. Pero sí, es apabullante y eso se da en todas las herramientas que tienen movimiento, ¿no? Donde hay economías apoyadas, los cambios son muy rápidos. Bueno, estamos ahora ya entendiendo cómo usar el MA3 y todavía algunos no les sacaron el plástico a su Command Win y ya están viendo, ¿no? Sí. Ese es un paso, sobre todo tecnológico y de velocidad. O sea, estas nuevas realidades, como lo que hablábamos, los cientos de miles de polígonos, son realidades. Pasa ya con los teléfonos celulares que tienen más resolución de lo que puede ver la retina. Entonces, ¿a dónde vamos? Hay algo ahí que nos dice que estamos yendo a otro lugar, a un procesador externo que se va a vincular con nuestro procesador interno. O sea, me parece que estamos en un momento crítico en el buen sentido, no lo digo en un momento crítico tecnológico y sobre todo conceptual de la realidad, ¿no? O sea, y ahí, bueno, nos fuimos un poco, pero me interesaba que charlemos del contexto en general. Vamos a cambiar de tema, si te parece, algo que si bien está adaptado y es hoy, bueno, un cambio de realidad complejo, que es el tema de la educación online. ¿Cómo te encontraste dentro de esta experiencia de convivir con los alumnos, convivir con otras personas dentro de una plataforma virtual, básicamente, que es algo similar a ver un recital en una plataforma de videojuego, ¿no? Buenísimo. Buenísimo. Yo es algo, la docencia es algo que no exploté porque siempre tuve oportunidades de hacer otras cosas. He preparado clases, las he dado, pero creo que en este contexto está muy bueno. Me gustó mucho la actitud de todos, el hambre de conocimiento, la energía positiva. Creo que es hasta un poco necesario en los tiempos que corren de esto de estar guardados, ¿no? Las cuarentenas, que por ahí en realidades distintas, en países y en ciudades distintas, todos más o menos las sufrimos de alguna manera, entonces sentir que estaban tan preparados, que estaban tan motivados, fue muy lindo, fue una conexión muy linda. Después tengo que destacar el nivel técnico, que tenían todos, que tienen todos, el entendimiento, lo cual está buenísimo porque podemos pasar minucias, detalles tecnológicos, o sea, los intereses de todos me pareció muy bueno, un tiempo muy bien utilizado en un momento tan complicado, ¿no? Está bueno eso, está bueno. Y sobre todo lo que destacás de la actitud, porque últimamente estamos con todos estos videos, estas charlas, hay un punto en común que es la incertidumbre de qué va a pasar con el mercado. Y el punto en común realmente es que todo el mundo, o sea, toda la gente está optimista, o sea, ya quiere volver, ya quiere hacer cosas nuevas. O sea, son muy pocos y las personas que por ahí no evolucionaron rápidamente. O sea, es como que ya este cambio de paradigma hizo que la gente reaccione muy rápido. Y está bueno eso de la energía, está bueno que la gente participe en los cursos, que se quiera superar, porque cualquiera podría estar tranquilamente en la casa mirando tele, ¿no? O sea, es sumamente valorable. Eso está interesante. Querer formarse, ¿no? Querer aprender de otros.
y otros querer dar. Lo mejor que podríamos haber hecho en una situación así es educarnos en dar y en recibir. Sí, Después, ¿con qué nos vamos a encontrar? Bueno, es otro debate, y estaría bueno que estas charlas también alcancen a productores, no a sí, hacedores, no a sí, productores, sí, a sí. gente que, para saber realmente los que... Hoy, por ejemplo, acá hago un paréntesis, me reí un rato largo solo cuando vi un meme en Facebook de la fachada de la discoteca Crobar convertida en verdulería, ¿no? Entonces, claro, Crobar era una discoteca que andaba de after hour, que abría cada vez que podía, o sea, era un antro, ¿no? Y ahora es una verdulería. Entonces, está claro que muchos, incluso distribuidores, vendedores de cosas, se suben a la medicina porque es negocio. Entonces, ¿qué va a pasar cuando nos dejen salir? ¿Va a seguir siendo negocio hacer cosas? Si no lo es, ¿las van a dejar de hacer? ¿Van a sostener una industria cultural por su verdadero valor o por el valor del hacer? ¿Quiénes son hacedores? ¿Quiénes son comerciantes? Esa Qué bueno que... es una discusión ¿No? profunda y muy interesante para darla. Es una discusión de la cual no se puede escapar, porque cambió sin duda el paradigma, esto ya lo repito muchas veces, y es como decís, ¿qué va a pasar con las producciones que no son sustentables, que son el 90%? Y la concepción de las producciones, o sea, si va a ir para el lado de que sean sustentables todas, o vamos, o sea, o ese romanticismo de hacer la perfo por hacerla, digamos, por generar un hecho artístico, va a seguir siendo aunque no sea negocio. Eso es una discusión y yo creo que ahí está el desafío, como decía, en el futuro, digo, de las personas que producen, ¿qué va a pasar con eso? Ujú. Sobre todo porque también, no solo desde la cascada, el derrame de los que hacen, sino los que suben, los que ascienden, los que regalan el trabajo por la oportunidad, los que cobran baratísimo o hacen 2 por 1 por hacer, los que producen para mostrar que pueden producir y después ver si hacen... Esto va a impactar al valor de las cosas, va a impactar. Sí, Entonces, cómo salvaguardar las cuestiones estructurales, los teatros, el Teatro General San Martín, los centros culturales, los que son fundacionales, ¿no? Los que los hacen teatros a la... chicos que por ahí tienen un alquiler no sé, de 100.000 mangos, eso cayeron, ya están, eso desaparecieron hoy en día, o sea, ¿qué va a pasar con eso, no? O sea, y de qué manera eso impacta dentro de una ciudad, por ejemplo, como Buenos Aires, que tiene una cantidad de teatro y de proyectos culturales que sin esos lugares tampoco... Digo, va a modificar la industria de la raíz, que es el alquiler. ¿Cuánto sale el alquiler de un inmueble? Es una cosa que no corresponde con lo que puede llegar a facturar un teatro. Por eso no hay, digamos, teatro de jerarquía de 100 butacas, 120 butacas. Hay muy poco. Sobre todo sin pretender encontrar un beneficio en la situación, porque no lo tiene, porque Claro. es algo, no creo que haya venido para bien, pero ¿cómo podemos hacer los hacedores, los productores, para reconvertir la situación en una situación positiva? Claro. En términos de producción, yo he desarrollado mi propia máxima haciendo cosas que es que de alguna manera para llegar en algunas situaciones, ¿no? Como por ejemplo el teatro independiente o el rock, a veces hay que ceder a niveles, o sea, hay que ceder cosas a niveles que solamente una persona que no quiere al proyecto lo haría. O sea, para Claro. poder terminar hay que ceder tanto como si lo odiaras al proyecto. Claro. Claro. Entonces, ¿será que podemos en una situación así reconstruirnos de una forma donde realmente logremos hacer que los proyectos independientes o de gestión mediano o pequeña sean positivos en todos sus aspectos, que no sean necesarios productores inescrupulosos para que la cosa ande, que no sea necesario estructuras verticalistas para que las cosas anden? No sé, a ver si por ahí, ya que tenemos tiempo para pensar, entre todos
pensamos en lo que tenemos que pensar, ¿no? Sí, hace tiempo que esa discusión la venimos dando, sobre todo con Marcelo Cuervo, que tenemos un vínculo en ese pensamiento sobre las producciones sustentables que no dependan de subsidios, que no dependan de ayuda de organismos de cualquier tipo privado o público, sino que el consumidor directo sea el que haga que la producción funcione, pero sobre todo también sobre la concepción, sobre el diseño de producción, de la producción en misma, o sea, que la producción no sea más cara de lo que realmente puede llegar a recaudar para que todo sea sincero, para que todo sea coherente. Sin duda que es un cambio en el hecho artístico. Sin duda que el hecho artístico se va a ver, iba a decir recortado, pero no es la palabra, moldeado a un sistema de producción. No es nuevo porque hay muchas producciones que lo hacen, pero sí desde el concepto del idealismo, ¿no? En mi cabeza veo esto, es una discusión para tener, me parece que es una discusión para tener y es interesante que suceda. Por lo pronto, para divisar los interesados, Sí. divisar quiénes son los jugadores. Sí. Los jugadores, no de la producción técnica, los que estamos ahí en la trinchera con la linterna. Hablo de los intermediarios. Sí. Ya muchas industrias descubrieron que el problema estaba en sus intermediarios. Sí. La industria de la literatura descubrió que el problema eran todos los que estaban entre la gente y el libro. Entonces, sí. Bueno, por ahí la oportunidad sea que a muchos intermediarios no les cierre el número ahora, y claro, se corran y permitan que otros sí. Sí. Ojalá, siempre de alguna manera se sale adelante, ¿no? Pero, sin duda, sí. Quizás con esto, estaba viendo muchas obras de teatro, incluso vi algo que me encantó, que era los actores de Volver al Futuro, Michael Fox, y no recuerdo el nombre de los otros, haciendo una escena muy divertida, muy cortita también, haciendo una escena por Zoom, donde eso era un hecho artístico consumible, o sea que vos podés consumir eso y sentirte bien y disfrutarlo. Entonces, eso no necesita más que los 4 actores, suponete un director, alguien que maneja una red, y como decís, se cortan un montón de intermediarios, se cortan también otras figuras, como, bueno, un montón de figuras que están en el espectáculo, pero es más directo. Es más directo, y al ser más directo es más realizable, por decirlo de alguna manera. Totalmente. No, eso está de más que de aclarar que en ninguna parte de la estructura de los hacedores sobra alguien en ningún proyecto. Lo que sobran son productores. Claro. Productores y lobistas. Claro. Y gente que se adueña de las cosas sin hacer nada por ellas. Intermediarios, sí. Claro. Los que tienen el toque, los que le dan al que lo venden, bueno, no entremos en detalles, pero todos conocen alguno. Sí, no, y hablando hablando de la industria del entretenimiento, no solo de la industria del espectáculo, en todo sentido, porque el cine va a estar ahí, o sea, millones de proyectos que, claro, que muchas veces se encarecen o no se hacen viables por un presupuesto, por una demora en el presupuesto. Yo he trabajado mucho tiempo, por ejemplo, para Nación, no voy a especificar pero muchas veces los proyectos se caían por una demora en la entrega de presupuestos o una demora que era absolutamente gestión, que quizás, o sea, sobraban personas, sobraban escritorios y hacían caer proyectos o hacían que los proyectos sean inviables, y en definitiva lo que le llevaba al actor, al artista o incluso a la empresa de rental eran las migajas de algo que salió carísimo por un problema de gestión. Sí. Y sus variables, ¿no? Tongos de proveedores, bueno, todo lo que... pero bueno, ya veremos qué nos depara. Te quería contar sobre las próximas clases que vamos a tener. Un poco porque me acordé porque estábamos hablando recién de Unreal y de Unity. Vamos a tener una charla con Alex Trobush, que es mendocino, es un arquitecto, un mago digital muy importante, un referente en la escena local. Él volvió, bueno, finito llegó antes de que se cierre la frontera, pero él estaba en Hong Kong fundando una empresa. Y él está actualmente desarrollando
experiencias en Domos 360 usando Unity, justamente, perdón, no Unity, Unreal. Entonces vamos a charlar de estas, de qué es esto de poner una plataforma de videojuego a correr en tiempo real en un 360 como experiencia, y sobre todo cómo él se prepara para hacer eso, cómo construye su narración, va a estar muy bueno. Alex, dentro de un montón de cosas que hizo varias veces la dirección de arte de la Fiesta de la Vendimia en Mendoza, o sea, como es una persona con una visión muy, muy grande y sobre todo está aquí y ahora, una visión del presente y una visión del futuro más interesante. Totalmente. Muy bueno eso, muy bueno. Así que, vamos a charlar también con Lucas Forlenza, que ahora está en Alemania, que él hizo un trabajo para una productora que se llama Indisoluble, que es un mapping en el CERN, en el colisionador de partículas. Es un mapping educativo donde le explican a los científicos qué se estudia en esa parte del colisionador. Vamos a charlar de ese proyecto, qué servidores tenían corriendo, en un mapping bastante grande de mucha resolución. Él estuvo a cargo del hardware, así que también nos va a contar algunas experiencias para validar qué pasa con el hardware. Tremendo. Esa va a estar muy buena esa charla. Tremendo. Y son cosas que no son sencillas de ver, ¿no? O sea, no son sencillas ni de explicar ni de acceder a esa información, porque ¿quién iba a pensar que se iba a trabajar con esos recursos, ¿no? Muy, muy interesante, Fausto, muy interesante. Y yo me enteré comiendo una paella, o sea, me lo contó porque sabía mi interés tecnológico, y bueno, nos hicimos una panzada hablando de eso, y las dos mujeres mirándonos con cara de odio, pero... una experiencia muy linda. También vamos a charlar con Lucas Botero, que estuvo a cargo de los servidores de Peter Pan en el Gran Rex. Está buenísimo. Que es una obra muy linda, que la tenemos para verla entera. La productora Ozono la liberó estos días, casualmente, así que está en YouTube la obra entera. Yo la vi, está preciosamente bien hechita, que va a estar muy bueno verlo y charlar con él. También para ver cómo se aguanta una obra entera mapeada, ¿no? Porque claro, no es lo mismo. Sí. Se está empezando a hacer mucho eso, a trabajar con realizaciones muy, muy complejas. En el caso, vos hablaste el otro día del caso de Frozen, que tiene una cantidad de mapping y es increíble, es asombroso. Y ahí entra una figura nueva. Sí, perdón, adelante. No, lo que vas a decir, la figura nueva del operador de server, claro, ¿no? O sea, servidor de video, 2 personas, todas las funciones para eso. Fausto, y con todo esto, o sea, ¿cómo se transforma, o no sé si se transforma, pero la figura del videomapper o del realizador como un escenógrafo, básicamente, porque es toda la obra con videomapping? Sí, muchas situaciones parten de ilustradores. Contratan ilustradores que hacen una primer... por ahí los eligen por una estética puntual que ellos manejan. En el caso de Peter Pan, no tengo presente el nombre ahora, pero partió de la ilustración, y debe haber una instancia entre el ilustrador, el asistente de dirección y el escenógrafo donde se dará el consenso. Por lo general, los que explotan mejor la situación son los que parten del escenógrafo, y el escenógrafo pide al ilustrador o al animador o al artista digital. Es como pasa, es muy frecuente que, no sé si recordás cuando empezábamos a ver los primeros mappings acá en Argentina, que todos terminaban haciendo lo mismo. No podían evolucionar de las 3 o 4 shapes, ¿no? Una víbora que entra por una ventana y sale por la otra, una arcada a la que le ponen sombras. Y que se va cayendo, se desarma el edificio, claro, sí, entiendo. Entonces, si por lo menos llamaran 2 veces al mismo, él estaría obligado en hacer algo distinto. Claro. Pero entonces, bueno, otra vez, cómo el negocio moldea el espectáculo, cómo es necesario un productor inescrupuloso para llegar a término, pero al mismo tiempo ellos la resuelven pensando en la plata o no el razonamiento
Yo creo que las figuras centrales de todo esto, más que el artista digital, el encargado de hacer el mapping o del servidor, son los asistentes de dirección. Claro. Porque tampoco los directores están muy compenetrados en llevar a cabo la situación. Ellos bajan sus directivas, trabajan con los actores, pero el que realmente tiene que amalgamar la situación, darle un timing y organizar, es el asistente de dirección muchas veces. Claro. Esa me parece que es la figura clave de la metodología, ¿no? De quién tira la primera piedra, quién seguimos. Claro. Después, bueno, hay muchas tecnologías ahora, viste, sobre transparencias. En Peter Pan trabajan, por ejemplo, con una pantalla LED atrás, escenografía mapeada y además una vara con un mesh, digamos, claro, exacto. Eso está bueno, eso, bueno, anteriormente se hacía con luz, con diferentes texturas, iluminando de atrás adelante, o sea que los principios, por decirlo de una manera escénicos, se siguen usando con tecnologías nuevas. Eso vuelve a lo que vos decías, lo importante de, bueno, la figura del escenógrafo, la figura del guionista sobre todo, del libro, digamos, en sí mismo, de la historia sobre todo, y los recursos tecnológicos aplicados. En síntesis, digamos, no importa el medio, sino lo que importa en definitiva es la historia, ¿no? Lo que va a pasar. Sí, y que seguramente un escenógrafo debe venir preparando una idea de cómo reciclar, renovar o cómo acomodar mejor un recurso por su propia experiencia. Yo trabajé con algunos, tuve la oportunidad de conocer a Sarudiansky, que fue un escenógrafo muy importante de teatro, era una persona muy osca, muy osca, no parecía estar haciendo lo que quería, el tipo la colgaba en el ángulo cada vez que podía, pero su día a día tampoco se entendía lo que estaba pasando, ¿no? Pero seguramente en una obra un escenógrafo tenga más que decir que un videomapper. Creo que un VJ, salvo artistas digitales, manejan otra dinámica, otro timing, otros efectos. Más performático quizás. Más performático, y seguramente un escenógrafo lo pueda poner en el punto ideal. Más allá de que ahora la experiencia, bueno, hasta la pandemia, la experiencia tenía que parecer lo más joven posible y lo más digital posible, y lo más moderno para cortar el ticket. Pero, salvo contadas situaciones, siempre pasaba más o menos lo mismo. Fausto, para cerrar, porque ahí también encontré un punto en común, que es el tema, digamos, de la performática linkeada con una línea de tiempo, que es lo que hacen las automatizaciones. Digo, ya poner un VJ puede tocar en vivo, puede hacer un montón de cosas, pero lo que requiere en sí mismo cierto tipo de espectáculo es un lineamiento donde suceda la misma cosa siempre, ¿no? Y eso lo familiariza con la automatización. Como para cerrar, ¿qué hay de eso, de la frescura de la improvisación sumada al espectáculo? Digo, con las automatizaciones, ¿se pierde o se puede improvisar sobre, digamos? Se puede, depende de lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, está bien claro que una obra de teatro va a tratar de sostener lo más posible su punto álgido en el diseño, ¿no? Cuando se encuentran las cosas, bueno, más allá de que el teatro a veces se estrena y se va como redondeando, pero en una obra de teatro necesitamos que sea siempre lo mismo, lo que se pautó y que se repita lo mejor posible. Lo que no quita que haya experiencias, por ejemplo, no tengo presente ahora una obra de teatro muy linda que vi hace un tiempo, hablar de cosas que uno no se acuerda, los nombres, pero había una chica que hacía cámara en el espectáculo, y la chica era un personaje más y tenía una cámara de video análoga del año de 1800, blanco y negro, pero su trabajo en el escenario era un personaje más, y toda su búsqueda con la cámara era siempre distinta, no era matemáticamente igual, pero tenía un nivel de expresión que aportaba un montón al espectáculo. Entonces, llevar un VJ a una obra de teatro puede ser bueno para que un director encuentre algo, pero una vez que el director sabe lo que quiere que sea lo mismo siempre. El código, claro, sí. Los lineamientos generales al menos. Claro, entonces, bueno, podemos durante la búsqueda, podemos
alimentar al director con tecnologías nuevas que vea, porque cada generación de tecnología fue destrabando un poco más de movimiento, más frame por segundo, más fluidez, más polígono. Bueno, ok, que venga el director, que siempre son gente grande por lo general, y que vea lo que podemos hacer. Wow, che, quiero esto, listo, ¿dónde? ¿De qué color? Ahí va, listo, se graba, y que cada vez que tiran el play sea el mismo. Exacto, claro. ¿Qué me pasa a mí, por ejemplo, con el rock? Uso mucho automatizar, grabar y prever para estar súper tranquilo en vivo y tirar lo que me parece que puede sumar en Como el lo usas momento. como punto de apoyo, como estructura para apoyarte, para poder salir más libre. Está bueno eso. Ahí es más fresca la improvisación incluso, porque digamos, tenés una red de contención. Totalmente. Está bueno eso, podés saltar más alto, digamos. Totalmente. Por más que el productor haya llamado a un VJ para no hacerse cargo de la preproducción y del consenso, el VJ va preparado con su material editado, y se paga esas horas a sí mismo para estar súper tranquilo y no tener que estar siguiendo. Esto tiene que ver también con que muchas veces las cámaras caen en manos de alguien de la banda, alguien de la crew. Bueno, el VJ se carga de las cámaras, entonces, bueno, ahí ya tenemos más manos para tocar y sobre todo, bueno, para que no nos atropelle el fragor del vivo, ¿no? Que Claro. Sí. En definitiva es la prueba de fuego. Fausto, tenemos entonces clase para hoy, ya lo hablamos un poco de todo, análisis, vamos a hablar mucho de guión y miradas de diferentes grandes artistas, y tenemos por delante 3 entrevistas fascinantes que quiero verla, estoy atento para verla. Así que, si te parece, la semana que viene nos encontramos de vuelta y vemos a ver por dónde viene la cosa y cuál fue el balance de toda esta actividad. Así que muchísimas gracias. Vamos, loco, nos vemos. Dale, para los que nos ven en Facebook, los saludamos, para que los ven en Instagram, un gran saludo, y para los que están en YouTube, suscríbanse, y si les gustó este video, pongan su like, así seguimos haciéndolos. Muchísimas gracias a todos, y nos vemos próximamente.